A ver, mi misión y mi propósito es crear libertad a través de la riqueza. Y esto es muy importante para mí, específicamente porque yo crecí en un contexto distinto a los demás. Voy a invertir. ¿Qué es eso? ¿Qué es invertir? ¿A quién me acerco? ¿Cómo hago que mi dinero me genere más dinero? O sea, ¿cuáles serán como los primeros pasos? Si escuchas estas dos cosas juntas, un alto rendimiento y que está asegurado, huye. Que la gente empiece a invertir, como les decía con la analogía del árbol, el mejor momento fue hace 50 años, pero el segundo mejor momento es hoy. Trabajar mucho en el propósito de cada quien, porque de nada sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes una visión, no tienes un propósito. ¿Cómo es tu portafolio de inversión? El tuyo, el del flaco. ¿Dónde está? ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones? Miren, mi portafolio de inversiones es un portafolio de inversiones muy agresivo. Bienvenidos a otro episodio de Segundo Acto. Estamos súper contentos de todo lo que nos han escrito en redes sociales, en nuestro podcast en Spotify. La verdad es que leemos todos sus comentarios y creo que todo el mundo nos clavamos muchísimo con el tema del dinero en nuestro episodio con Sofía Macías y como que por ahí nos queremos clavar un poquito más. Entonces, queríamos hablar de eso, ¿no, hermanito? Sí, justo queremos hablar de eso. Estamos contentos porque por fin se nos dio tener un invitadazo, un hermano del alma, guía, maestro, experto, por supuesto. Él es una persona que es líder en tecnología, en toda la industria financiera en Latinoamérica, es speaker, y tiene una misión muy importante y también por eso lo queríamos tener aquí en el estudio. Estamos muy contentos de presentar a Javier Morodo, el flaco. Muchas gracias, querido Hello. Vince. Gracias, Alan. De verdad es que para mí es un privilegio estar aquí compartiendo este foro con ustedes. Igual para nosotros tenerte. Qué chingón. Qué chido tenerte aquí. Hermano, pues sin más preámbulo, vámonos directo al tema. Yo sé que tienes una misión muy importante en la vida y quiero que nos cuentes cuál es y por qué la tienes. A ver, mi misión y mi propósito es crear libertad a través de la riqueza. Y esto es muy importante para mí, específicamente porque yo crecí en un contexto distinto a los demás. Mi padre murió cuando yo era muy joven y mi mamá fue madre soltera en los años 80, en donde no había nada de justicia, nada de equidad y nada de libertad. Y claramente eso marcó pues su vida y por ende la de mi hermano y la mía. Y desde entonces yo me propuse que esto iba a cambiar y creo que la manera de hacerlo es con dinero. Nos guste o no nos guste, el dinero es el juego que jugamos todas las personas de este mundo, más de 8,000 millones de personas jugamos este juego. Y si no tenemos ese dinero, no podemos cambiar muchas veces nuestro contexto y nuestra realidad. Entonces, por eso me he dedicado en mi vida a poderle ayudar a la gente a invertir. Me tocó desarrollar todas las áreas digitales de GBM. Hoy en GBM hay más de 7 millones de mexicanos que invierten. Yeah. Y después también en Bitso. En Bitso, con todo el tema de activos digitales y criptomonedas, hoy hay más de 8 millones de personas en toda Latinoamérica que están invirtiendo. Entonces me siento muy orgulloso de haber contribuido a que más de 15 millones de personas inviertan. Oye, ¿y en qué momento decidiste que esa iba a ser tu misión? Pues mira, fue un poco coincidental porque al principio lo que quería era hacer lana. O sea, yo sabía que si yo quería tener libertad para mí y si quería también tener justicia para mí, necesitaba dinero. Y entonces para mí fue muy fácil. Dije, voy a estudiar economía. Voy a estudiar economía para después ser el lobo de Wall Street. Claro. Y ya una vez siendo el lobo de Wall Street, entonces ya podré empezar a defender las causas sociales. Y el mundo me fue llevando por ahí. Estudié economía, entré a trabajar a Citi, al banco, después entré a trabajar a GBM, a la casa de bolsa, porque ese es el caminito para hacer dinero, ¿no? Yo Exacto. quería hacer dinero. Y ahí me ofrecieron llevar los proyectos digitales de manera totalmente coincidental. Eso no estaba para nada en mi script. Y muy impresionantemente empecé a encontrar esta vocación, empecé a encontrar este propósito, no nada más de hacer dinero para mí, sino ayudarle a la gente a hacer dinero. Porque si tú te pones a ver a las personas más ricas del mundo, solo tienen dos tipos de profesiones. Y o son empresarios o son inversionistas. Y los mismos empresarios han generado todo su dinero a través de las inversiones. Y cuando me puse a ver eso y después me puse a ver cuántas personas invertían en México, que en su momento, esto fue en 2009, había menos de 200,000 personas que invertían en la bolsa, de un país de 120 millones de habitantes. O sea, es menos del 0.2% de la gente. Y después lo comparas contra Estados Unidos o Europa, donde las cifras son 60% de la población. Heavy. O sea, estás hablando de 120 veces más de personas que invierten, ¿no? Y entonces ves que hay una correlación muy directa entre el bienestar de un país y el bienestar de la sociedad y las personas que invierten y el porcentaje de la población que invierte.
Y entonces decidimos que íbamos a lanzarnos a crear todas estas plataformas digitales y bueno, como dicen, 10 years in the making, hoy es una realidad las inversiones en México. Qué Oye, ¿y chingón. por qué crees que nadie, o por qué había tan baja tasa de inversionistas en México? No hay información, no nos la quieren dar, educación, ¿qué sucede con eso? El tema cultural viene de muchos temas, inclusive de la misma conquista, de ser un país conquistados y la percepción que tenemos al respecto. Viene mucho de la religión específicamente la religión católica, ve el dinero como un tema de vergüenza. Mm. Es increíble porque... O de maldad, ¿no? O de También. maldad, ¿no? Y eso es lo que nos han hecho creer, ¿no? Porque lo que querían era recaudar las instituciones religiosas dinero y que les diéramos el dinero. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos países europeos, donde las religiones son principalmente protestantes, por ejemplo, el calvinismo, tú te ganabas el cielo a través de crear dinero. Entonces, la percepción que tienen del dinero por todo este bagaje cultural y religioso es positiva. Y eso ha detonado mucho el crecimiento económico de estos países y por contra en México, por el estigma que tiene, por la vergüenza y por la maldad, la gente lo ha dejado de lado. Y eso pues ha creado cierto PTSD para todos los mexicanos. Y por otro lado, también pues hay una realidad que es que el dinero es un negocio muy lucrativo para las instituciones financieras. Los grandes bancos del país son la joya de la corona de sus respectivas casas matriz. En el caso de BBVA, por ejemplo, BBVA México es cerca del 37-40% de las ventas de todo el grupo, No pero es manches. Qué casi heavy, no sabía eso. pero es casi el 70% de las utilidades. Uf. Oh. Y pues obviamente eso pues, te trae ciertos conflictos de interés. Específicamente yo creo que el más importante es que no le han enseñado a los mexicanos a invertir. Y esto tiene una razón de ser, y es que la tasa libre de riesgo en México, los famosos CETES, hoy están cerca del 10.5%. Eso te pagan de rendimiento si tú dejas tu dinero en una cuenta en donde el dinero se lo estás prestando al gobierno para, en fin, para el financiamiento que necesita el gobierno y ellos te pagan esa tasa de interés. Si tú dejas tu dinero en BBVA o en cualquier banco, te pagan el 0%. Esa diferencia entre el dinero que tú le das al banco y ellos a su vez la prestan es lo que se llama el margen de interés neto. Ellos la prestan al 15%, tú se la dejas al 0. Ese 15% por la cantidad de dinero que tengan es su margen de utilidad bruta. Ya. Entonces es una locura. O sea, el margen de interés neto en México es 5 o 6 veces mayor a de los países desarrollados. En México hay cerca de 5 millones de pesos, 5 billones de pesos al 0% en los bancos. O son No mames. más de 250,000 millones de dólares, que son más que las reservas internacionales del país. Uf. Solo para poner las cosas en contexto. ¿Y eso no está regulado en otras partes del mundo? O sea, ¿por qué en México no está regulado? ¿Por qué sucede así? O sea, eso es nada más, cada quien puede hacer lo que quiera. Pues esa es una gran pregunta. Yo creo que tienes mucha razón. Eso debería de estar de cierta manera regulado. Al final del día es libre mercado y todos los usuarios y los inversionistas y los cuentavientes de los bancos tienen opciones de elegir. En México, por ejemplo, han entrado varios bancos y casas de bolsa intermediarios financieros como GBM, que sacó un producto que se llama Smart Cash, que te pagan casi CETES, Nubank, que también sacó una cuenta que paga casi el 15%. Entonces, también eso ha estado generando cierta movilidad, sobre todo ahora en la era de las redes sociales y de los medios digitales. La gente ya se entera de estas ofertas y puede cambiar un poco el rumbo. Desafortunadamente, para la gran mayoría de la población, esa información no está ahí. Y bien que mal, aun cuando los bancos no tienen mucha buena estigma, ¿no? Y la gente a veces percibe que no son los mejores servicios, sí hay mucha confianza, porque pues tienes miles de sucursales en todo el mundo. Pero esto yo creo que está cambiando cada vez más y yo confío que en función de que haya nuevos productos y servicios y también con toda la información, pues de toda la gente increíble, estuvieron por aquí a Sofía Macías, que es genial, y toda la gente que está también compartiendo mucha información acerca de la cultura y la educación financiera, ese landscape debe de cambiar. Ok, entonces, en este segundo acto de la vida, ¿no? Casi siempre cuando entramos a esta nueva etapa, empezamos a pensar, ¿qué hago con mi dinero? ¿No? Ya logré salir de deudas, me sobra un poquito, pero lo tengo en el banco a 0% de interés, o sea que realmente está perdiendo valor día a día. Está perdiendo. ¿Cómo sería una forma de empezar a hacer algo con mi dinero? Si digo, ok, voy a invertir, ¿qué es eso? ¿Qué es invertir? ¿A quién me acerco? ¿Cómo hago que mi dinero me genere más dinero? O sea, ¿cuáles serían como los primeros pasos
para alguien que no tiene ni idea, pero que tiene estas ganas de poner a invertir su dinero? Mira, esa es una muy buena pregunta y al igual que decían con los árboles, sucede con las inversiones, ¿no? El mejor momento para plantar un árbol era hace 50 años, el segundo mejor momento es hoy. Y así sucede con las inversiones. Ya no hay que ver hacia atrás, hay que ver hacia adelante. Yo creo que lo mejor que puede hacer la gente es comenzar a invertir. Yo creo que lo mejor que pueden hacer, sobre todo si están empezando de cero, es invertir en CETES. Abrir una cuenta en cetesdirecto.com, que es relativamente sencillo, y simplemente cambiar el dinero que tengan disponible en su cuenta de cheques o en su cuenta de ahorro a CETES Directo. Ya con eso van a estar ganando el 10%. ¿Y por qué les digo esto? Porque también hay otros componentes que la gente tiene que comenzar a aprender poco a poco. Necesariamente, mayor rendimiento es igual a mayor riesgo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque sobre todo ahora con el tema de las redes sociales y demás, pues hay una proliferación de estafas impresionante. Y de repente escuchas que te dicen, oye, no, esto te va a pagar el 15% al mes y está asegurado. Si escuchas estas dos cosas juntas, un alto rendimiento y que está asegurado, huye. ¿Por qué? Muy seguro, porque muy seguramente es un riesgo, ¿no? Dicen, si camina como un pato y hace como un pato, probablemente sea un pato. Ok. Entonces, cuando dicen, if it's too good to be true, it's probably not true, lo mismo aplica en este sentido, ¿no? Entonces hay que estimular el pensamiento crítico y hay que ver que hay cosas que simplemente están fuera de la realidad. Ahora, CETES es una gran opción porque también está respaldado por el gobierno y el gobierno pues, ha honrado sus responsabilidades desde hace, en cuestión financiera, desde hace ya varias décadas. Entonces, es el instrumento más seguro en el que pueden invertir, inclusive más seguro que los mismos bancos. Okay. Banco FAMSA, por ejemplo, tronó hace, no sé, 5 o 6 años. Y los bancos pueden tronar. Y cuando truena el banco, tu dinero está en el banco. Tu dinero está en el balance del banco. Entonces, tu dinero puede también desaparecer en ese sentido, ¿no? ¿No está asegurado? El dinero de los bancos está asegurado. Está asegurado por un monto, si no me equivoco, cercano a los 3 millones de pesos. Ok. Si es que está en banco. Después hay otras instituciones que se llaman SOFIPOS, muchas de las nuevas fintech, como por ejemplo Nubank, Clar, Story, todas estas, están aseguradas por cerca de 200,000 pesos. Ok. Entonces, revisen eso y bueno, y la otra recomendación es que en donde sea que vayan a invertir, que sean instituciones reguladas. Que se metan a la página de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, busquen si son instituciones reguladas en sus distintas características. Hay muchos tipos de instituciones financieras, pero es fundamental e imperativo que el lugar en donde vayan a invertir sean lugares regulados. Ok. Y también hay este rollo como de un poco de fantasía de empezar a hacer trading si no tienes como mucha experiencia, ¿no? Entonces mucha gente, yo también por TikTok y por YouTube y todo este rollo, de repente se pone el rollo de, claro, ya me voy a volver day trader o lo que sea y va a ser mi side job o como quieras. Y creo que primero te tienes que informar o educar un poquito más porque ahí corres mucho más riesgo, ¿no? En el trading es muy difícil ganar dinero, al igual que es muy difícil ganar el dinero en el casino. No es imposible. De repente tienes al cuate súper afortunado que ganó un dineral en Las Vegas, pero no es lo común. En el trading pasa lo mismo. De hecho, hay muchas estadísticas que dicen que cerca del 90% de las personas que hacen trading pierden dinero. ¿Por qué? Por varias razones. Una es porque al hacer trading estás incurriendo en costos de compra y de venta. Entonces, de saque, tu valor presente es negativo, porque ya vas perdiendo lana cuando entraste, porque metiste por la transacción que hiciste. Después, porque compites pues, contra grandes jugadores. O sea, el juego del dinero, sobre todo el juego de Wall Street, pues tienes a millones de inversionistas, e inversionistas muy sofisticados. Estás compitiendo contra estos grandes tiburones, contra las grandes casas de bolsa, contra los grandes bancos de inversión, que tienen más tecnología y más conocimiento que tú. Claro. Entonces es como si estuvieras jugando fútbol contra Messi. Va a estar en chino que le ganes. Ahora, te venden la ilusión, al igual que te venden la ilusión en Las Vegas de que te vas a ser millonario. Pero es un juego perdedor. Yo le diría a la gente que no hagan trading. Y al revés, el juego de invertir en largo plazo es un juego en donde las probabilidades de éxito están de tu lado. Hay múltiples estudios de esto, pero la probabilidad de ganar dinero en un día en la bolsa es del 53%. Si te vas a una semana, sube al 60%. Si te vas a un mes, sube casi al 70%. En 3 meses, el 75%. Entonces, si tú simplemente lo que haces es comprar y nunca vender, las probabilidades de que ganes dinero son muy altas. Y entre más plazo tengas, va a ser mayor. Si te vas a periodos de más de 10 años, es más del 95%. Y en periodos de 20 años, sobre todo en la bolsa de Estados Unidos, no hay ningún periodo en la historia en donde hayas perdido dinero.
Wow. O sea, entonces tener cuidado con esto del trading y que tampoco se crea como que es algo muy sencillo de hacer, o sea, porque pues sí, te lo pueden vender como estos rollos como de es súper fácil y nada más con que te concentres, te claves y aprendas un poquito de esto, te puedes volver una pistola. Y sí, pero es muy poco Claro. probable, ¿no? Es muy poco probable, como si te fueras a ganar la lotería. Exacto, sí. Pues un poco como te pasó a ti, ¿no? Querías ser el lobo de Wall Street y luego fuiste como, encontrando cuál era el verdadero camino, que es long term. Exactamente, decimos long-term games with long-term people. Y sí, te das cuenta que muchas de las cosas que nos venden allá afuera de las películas, del marketing y demás, pues no es como es. La realidad Claro. es muy distinta y en el tema del trading específicamente, yo diría a la gente que no lo hagan, es un juego perdedor y es un juego muy difícil también de ganar. Oye, y tú, por ejemplo, en tu distribución de ingresos y demás, normalmente se recomienda del 20 al 30% ahorrarlo. ¿Tú recomiendas que ese ahorro que tengas lo estés invirtiendo todo? Sí, a ver, yo creo que hay que tener dos buckets en esta parte de ahorro e inversión. Uno es como tu ahorro de emergencias, ¿no? Y, en fin, nosotros llamamos el ahorro de seguridad financiera o el número de seguridad financiera, que dependiendo del tipo de persona y dependiendo de tu profesión, si eres un freelancer y demás, tal vez necesites un poquito más de colchón, pero que sean entre 3 y 6 meses de tu gasto mensual. Eso es lo que se recomienda tener y eso se recomienda tener un instrumento de bajo riesgo. Entonces, eso sí, tenerlo en una cuenta de CETES directo o este tipo de instrumentos, o una cuenta de NU o una cuenta en GBM en Smart Cash. Y después el restante de lo que puedas ahorrar, sí invertirlo, e invertirlo con una vocación más de largo plazo. Para eso es muy importante que cada quien conozca su perfil de inversión. Y su perfil de inversión básicamente son dos factores lo que lo determinan. Uno es el plazo al que van a invertir. Entonces es muy distinto si vas a invertir para algo en un año o para algo en 10 años. Y el otro factor es la aversión al riesgo que tenga la persona. Porque pues de nada sirve tener o generar muchos retornos si no vas a poder dormir en la noche, Claro. ¿no? Hay que tener paz antes que Si la nada. ansiedad está cabrona, olvídalo. Sí, exacto. No, pues es el juego de vivir la vida, ¿no? Antes que el juego de ganar el juego del dinero. Pero bueno, en fin, con esos dos factores vas a determinar eso y en función de eso podrías tener ciertos instrumentos más que otros, ¿no? Principalmente más acciones, que la verdad es que las acciones y el mercado de la bolsa es el activo financiero que ha generado más riqueza en el mundo, pero por órdenes de magnitud. Y es increíble porque si ves una gráfica desde que empezó la bolsa en Estados Unidos hace ya cientos de años, en todos los momentos, incluyendo la Gran Depresión, las guerras mundiales, por supuesto la pandemia, ahora del COVID, en fin, todo lo que ha pasado, se ve una gráfica que nada más sube hacia arriba y a la derecha. O sea, es increíble. O sea, ha sido una máquina de dinero que ha generado en promedio en los últimos 100 años más de 10% anual compuesto en dólares. Lo que Wow. es una locura. Sí. Entonces, la verdad es que hacer dinero no es difícil. Sí, hay que tener disciplina para estar metiendo y metiendo dinero y hay que tener también estómago y también controlar nuestras emociones porque hay momentos, han habido varios momentos en donde la bolsa se ha caído 50, 30%. Entonces la gente se espanta y vende. Recuerdo perfecto ahora en la pandemia, que aparte fue medio sui generis, pero en un periodo de 2 semanas la bolsa en Estados Unidos se cayó 30%. No. Un par de días caía 10%. Y la gente estaba panicado. Y yo estaba panicado. O sea, no creas que por no dedicarnos a esto no estamos Sí, no te mueve involucrados. ahí el estómago. La tripa. ¿Cómo no? Claro. Claro que te mueve. Y te digo sui generis porque, pues, si, en fin, estamos en un momento crítico de la humanidad en donde no sabíamos siquiera si se fuera a acabar el mundo. Sí, ¿qué ¿no? iba a pasar? Pero, y eso es un poco las emociones que teníamos. Pero también te pones a pensar y dices, bueno, pues si se fuera a acabar el mundo, pues de qué chingados me sirve el dinero, ¿no? También. Claro. Sí, también. Sí, sí, sí. Si mañana me Pero voy a morir no por eres esta exime madre. a que te influyan y que te simbren esas emociones. Claro. Y es un tema conductual. O sea, el tema de las inversiones no tiene tanto que ver con el conocimiento, sino tiene que ver mucho con cómo te comportas y con tu conducta. Si eres una persona que sabes y que conoces estos conceptos y que puedes tener la tripa para aguantar estos momentos de coyuntura, en el largo plazo te va a ir muy bien. Me encanta. Ahorita que empezaste a hablar de la bolsa, los que no sabemos invertir o los que no sabemos por dónde empezar, pero hemos escuchado muchas veces, compra acciones, compra acciones. Uno cree, puta, comprar una acción de Google, comprar una acción de Apple, ¿cuánto costará? ¿En dónde busco para comprar una acción? ¿Pongo todo mi dinero en una sola acción o cómo la diversifico? ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué nos recomiendas?
Mira, la verdad es que es un gran tema y hay de todo tipo de approaches o de visiones al respecto. Pero yo lo que diría de manera muy práctica es que inviertan en portafolios diversificados. Hoy existe un grandísimo instrumento que se llaman los ETFs, que son Exchange Traded Funds, que son básicamente fondos de inversión que cotizan en los mercados públicos. Mm. Y en ese sentido, hay ETFs específicos, por ejemplo, de la Bolsa Mexicana de Valores, que tienen a las 35 empresas más grandes de México. Okay. Y tú compras ese ETF, que ese ETF cuesta cerca de 54 pesos. O sea, es increíble. O sea, desde 54 pesos puedes comprar. Exactamente. Con 54 pesos ya compraste un índice que tiene las 35 empresas más grandes de México. Okay. Pero lo mismo puedes hacer de las empresas más grandes de Estados Unidos, que pues aparte son las empresas más grandes del mundo. Claro. Y ese índice se llama el índice Standard & Poor's 500. Ahí están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y lo puedes comprar también. Hay un ETF que se llama el VOO de Vanguard. Es el ETF del Standard & Poor's 500 de Vanguard, que además es una chulada de instrumento en donde hay millones de inversionistas que han invertido miles de millones de dólares invertidos en ese mismo fondo y con el cual estás comprando acciones de las 500 empresas más grandes del mundo. Ese ETF cuesta cerca de $100. Es accesible, pero inclusive puedes comprar una fracción de ese ETF. Si abres una cuenta en GBM, en gbm.com, ahí puedes abrir una cuenta y puedes invertir desde 100 pesos. Desde 100 pesos en comprar las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, esta lana que estás ahorrando convendría como un poquito en CETES, un poquito buscar algún ETF que te guste. O sea, algo así sería una buena opción. Correcto. O sea, yo lo que le diría a la gente es que agarren y junten de 3 a 6 meses de su sueldo, lo metan en CETES directo y después todo el excedente que tengan una vez que lleguen a ese objetivo, lo empiecen a invertir en estos instrumentos de largo plazo, como puede ser el ETF del Standard & Poor's 500. No invertir en algo más hasta que tengas ese fondo de emergencia. No invertir en nada más hasta que esté el fondo de emergencia. Súper. Oye, y una pregunta. También hay inversiones de otro tipo, como Bitcoin o criptomonedas. ¿Qué opinión tienes de eso? Pues mira, algunas personas me dicen el flacripto, si eso te sirve de referencia. Soy una persona verdaderamente apasionada de lo que son los activos digitales. Yo creo que van a cambiar la manera en la que nos relacionamos como seres humanos. Yo creo que lo que está surgiendo a través de estas criptomonedas y criptoactivos es que se está construyendo una infraestructura digital pública para el dinero y para los valores, como en su momento se creó una infraestructura digital pública para la comunicación, que se llama Internet. Claro. Entonces, si eso llegara a ser cierto, pues todo esto va a cambiar el mundo como lo conocemos y muchos de estos activos van a seguir subiendo de valor. El Bitcoin para mí es el oro digital. Yo tuve la suerte de comprar Bitcoin cuando estaba en $70 en 2013. Y de ahí mi pasión también, ¿no? Y el sobrenombre. No? Pues sí. Pero con su respectiva volatilidad. Claro. Cajones. Y lo que creo es que son instrumentos muy interesantes dentro de la conformación de un portafolio de inversión, porque tienen esta naturaleza asimétrica. Asimétrica quiere decir que los dos lados no son iguales. Y en el tema de la asimetría, específicamente en las inversiones, hay oportunidades asimétricas, que lo que quiere decir es que el upside o el alza que potencialmente podrían tener es mayor a la baja que podrían tener, o viceversa, ¿no? Que también hay riesgos asimétricos. Claro. Entonces, hay que cuidar esos dos lados. La oportunidad asimétrica es que si tú le metes 100 pesos a Bitcoin, lo máximo que puedes perder son 100 pesos. Ahora, lo máximo que puedes ganar es infinito. O sea, no hay un máximo que puedas ganar. O sea, Bitcoin se podría ir a $1,000,000. O sea, podrías multiplicar tu dinero por 10 cuando nada más puedes perder una vez el dinero. Uh-huh. Entonces, esa naturaleza lo hace algo bien interesante, sobre todo en porciones pequeñas en tu portafolio. Entonces, ahí lo que recomendamos es que este tipo de activos sean una porción pequeña del portafolio, entre un 5 y un 10% tal vez, porque de esa manera, tal vez, si Bitcoin se va a $700,000, pues ya hiciste 10 veces tu dinero. Y si era el 10%, duplicaste tu patrimonio. Claro. Ahora, un riesgo asimétrico sería meter toda tu lana a Bitcoin, porque si el día de mañana Bitcoin se va a cero, perdiste el 100% de tu patrimonio. Si es el 10%, perdiste el 10%. Y tal vez no será lo mejor, pero tampoco te va a cambiar la vida, ¿no? Sí, claro. Y si tienes tu fondo de emergencia, o sea, todo bien diversificado, pierdes en un lado, pero ganas en otro. O sea, de esa manera se compensa. Oye, y viendo los diferentes tipos de
de cosas donde puedes invertir. También están las bienes raíces. Ujú. Y yo no sé cómo sean las nuevas generaciones o la generación Z y así, pero por ejemplo nosotros que estamos entre la X y los millennials, yo crecí escuchando a mis papás, a mis tíos, a los papás de mis amigos, que la mejor inversión que puedes hacer en tu vida y lo más importante que tienes que hacer para ser feliz y para salir de broncas es comprar una casa, ¿no? Bienes raíces. Y de pronto ahora veo por TikTok, por Twitter, bueno, X, conversaciones con amigos y empiezan a ver como esta información de no necesariamente comprar una casa es la inversión más inteligente o la mejor inversión que puedes hacer en tu vida, ¿no? Bienes raíces sí, pero quizá de otra manera, no meter toda tu lana en una casa. ¿Qué nos puedes decir de esto? Muy bien, mi querido Vince. Este es el mejor tema, es el que más me apasiona porque es controversial como pocas cosas en la vida. Sí, sí. Y sobre todo porque, pues, como fue lo que te dijo la tía, Exacto. entonces Ya. es más controversial, entonces le tienes que hacer caso, ¿no? La verdad es que financieramente hablando, comprar una casa hoy en México es una pésima idea de inversión. Pésima idea de inversión. Con esa, en Pésima. grandes, en letras grandes, en mayúsculas. Ujú. Y lo digo no porque sea mi opinión, sino porque ahí están los datos. Para empezar, las tasas de interés, las tasas hipotecarias, si quieres sacar un crédito, están en máximos históricos. Están entre el 12 y el 13%. Entonces, te vas a endeudar a 20, 30 años a tasas históricamente altas. Para seguir, si tú quieres después de comprar esa casa, por ejemplo, rentarla, que es lo que hace mucha gente, cuando tienen ahorros extras, en vez de invertirlo en la bolsa, salen, compran un inmueble y después lo rentan. Las rentas en la Ciudad de México, sobre todo, están pagando entre el 3 y el 5% del valor del inmueble al año, Uf. lo cual es algo extremadamente bajo. Antes la regla de dedo, porque mi suegro es una persona que también se dedicó mucho al tema de bienes raíces y de hoteles, era que la renta te tenía que pagar más o menos el 1% mensual, más o menos el 12% anual. Al año. Ujú. Eso ha bajado a una cuarta parte. Hoy te están pagando el 3% por el inmueble. Y después la gente dice, no, no, pero la plusvalía. Sí, entonces entremos a los datos de la plusvalía. Según TINSA, que es una de las mayores evaluadoras en temas de bienes raíces en el país, en el centro de la República, los bienes inmuebles han estado dando en promedio 5% al año. Entonces, si sumamos el 5% más el 3% de las rentas, máximo te podrían estar generando los inmuebles el 8%. Cuando tú vas a pagar el crédito al 12-13%. Entonces, nada más contra el crédito le vas a estar perdiendo una muy buena lana. Entonces, no hace ningún sentido. O sea, hoy, es más, es una mala idea de inversión. Vas a perder dinero por los datos que hay allá afuera. Y hay productos increíbles, como son los CETES, que te pueden generar el 10% sin tener que comprar el inmueble. En fin, no hace ningún sentido. El costo de oportunidad ahorita es muy alto. Poder tener tu dinero en otro lugar. Y después rompe con todos los parámetros que son recomendados en las inversiones. Tienes cero diversificación. Claro, que te cuesta una lana, o sea, pones el down payment, el enganche del, no sé, 20%, 30%, que es una lana tototota, y luego estás pague y pague, y pues sí, ¿de dónde sacas todo ese dinero, no? ¿De dónde lo sacas? Pero además, pues si le llega a pasar algo al inmueble o a la colonia o a la ciudad o al país, Claro. pues tu dinero Sí, va y también. no tienes liquidez. O sea, si quieres del día de mañana salir a vender la casa, pues ahí te encargo. Ahí es cuando surgen las buenas oportunidades porque alguien tiene un accidente, una Ujú. emergencia, salen a rematar la casa y ahí es donde aprovecha la gente para comprarla a descuento. Y además está apalancada porque sacaste un crédito a 20 años, ¿no? Como Claro. decías, estás atorado, estás amarrado a pagar ese crédito, esa renta mensual que es como si estuvieras de verdad esposado a un inmueble por 20 años. Entonces, abran los ojos. Hay mejores opciones. Si la gente quiere invertir en bienes raíces, como bien lo dices, mi querido Vince, hay unos instrumentos también en la bolsa que se llaman fibras, que son fideicomisos de bienes raíces, que son administradoras de inmuebles gigantescos, de todo tipo, corporativos, residenciales, bodegas industriales, ahorita con el tema nearshoring, que los puedes comprar desde 20 pesos, que además te pagan las rentas de los inmuebles más la plusvalía, pero de miles de inmuebles, y que sobre todo tienen ventajas fiscales. Entonces, ¿Sí? o sea, no hay punto de comparación. O sea, de verdad, no hay manera de que alguien le pueda ganar a las fibras si quiere invertir en bienes raíces. Y además las puedes comprar desde 20 pesos. ¿Y esas dónde accedes a ellas? Las ¿También puedes comprar en GBM plataformas o...? como GBM. Entonces, Ok. de verdad, abran los ojos, no le hagan caso a la tía. Es más, ayúdenle a la tía. Sí. Enséñenle a invertir en fibras y que deje de perder su dinero comprando inmuebles. Oye, ayer tuvimos un live, hoy que estamos grabando esto, y mucha gente preguntaba como de,
tengo más de 40 o ya tengo 50, nunca hice nada, la verdad no tengo dinero ahorrado, no tengo nada invertido y hay como este feeling de desesperanza, de ya, o sea, si no lo hice ahorita ya valí. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que de plano se sienta en esa posición como de estoy en cero y siento que ya voy súper tarde? Mire, les pondría la historia de Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los mayores, si no es que el mayor inversionista de la época reciente. Y él ha hecho el 99% de su patrimonio después de los 50 años. Digo, el señor tiene 93 años. Sí, claro, eso es trampa. Eso es trampa. De hecho, muy chistoso porque él ha pasado a la historia como el inversionista más grande de la historia, pero él dice que nunca, que no llegó a tener el mayor patrimonio porque fuera el más inteligente, sino porque fue el más longevo. Empezó a invertir a los 13 años y hoy tiene 93, entonces lleva 80 años de interés compuesto ininterrumpido. Entonces, lo que le diría a la gente es, tal vez no lleguen a los 93, porque aparte el señor ni siquiera se cuida, es increíble. O sea, come M&M's y gomitas y toma Coca-Cola en las juntas de inversionistas y ahí está, vivo como pocos. Pero que la gente empiece a invertir, como les decía con la analogía del árbol, el mejor momento fue a 50 años, pero el segundo mejor momento es hoy. Y que también lo vean en el largo plazo. Si hacen interés compuesto y si lo hacen en el largo plazo, de verdad sí hay futuro y sí hay esperanza. ¿Por qué? Porque empieza a duplicar tu dinero y después cuando lo duplicas pasas de 100 a 200, después pasas de 200 a 400, a 800, a 1600, 3200, 6400, 12800 y la curva no es O sea, trae lineal. los números, pero ahí, mano. Es Estás muy exponencial. cabrón. Sí. Sí. Ya lo he repetido tantas veces que Que ya te ya lo hasta sabes. suena inteligente, querido Ah, amigo. eres, por Qué favor. chingón. Pero que empiecen, o sea, lo importante es que empiecen, nunca es tarde. O sea, ahí la recomendación es, empiecen, nunca es tarde. Y sobre todo, cuando lo vean en el largo plazo, van a ver cómo la magia del interés compuesto de verdad hace toda la diferencia. Yo tengo ahí otra cosa que te quiero preguntar, que de hecho yo ya pasé por ahí en mi vida y me dolió. No me dolió tanto porque no le metí tanta lana, pero cuando empezaba, ¿no? Como a ver, ¿en qué invierto? Que no sabía nadie, que no te conocía. Me surgió la oportunidad de un amigo, así de, güey, vamos a poner un restaurante vegano en la Condesa, tenemos un local, está muy chingón y ahorita lo vegano está súper trendy, no sé qué, métele una lana y, güey, nos hacemos restauranteros. Y en ese momento, pues sonaba, que yo no sabía nada, sonaba como una gran opción para invertir mi dinero y volverme emprendedor, ¿no? Entonces, pum, pues le meto una lana al restaurante. Y pues obviamente, ¿qué crees que pasó, no? Que duramos 6 meses, que creo que fue el mejor de los éxitos que pudimos tener fue que rápido terminara, porque así no nos estuvo drenando la lana por muchos años. Pero quiero que tú nos digas, o que les digas también a todas esas personas, que les salen esas oportunidades con el amigo, con el hermano, con el primo del primo, de poner lana en un restaurante o en una super idea. ¿Qué es lo más conveniente hacer? Mira, mi querido Vince, ahí lo hemos platicado muchas veces. A ese tipo de inversiones yo les llamo las inversiones Javi Noble. Y le decimos Javi Noble por la célebre película de Nosotros los Nobles y estas grandes ideas que tenía como las gasolinerías VIP, que yo siempre he creído que es una buena idea. Y la realidad es que no es que las ideas sean malas. El restaurante seguro era un restaurante y era una buena idea y los operadores Y eran las buenos. recetas eran buenérrimas. Y las recetas eran buenérrimas. Pero lo que tenemos que entender es cómo funcionan ese tipo de negocios. Y la realidad es que de los restaurantes, el porcentaje de los restaurantes que tienen éxito es muy bajo. Estás hablando tal vez de un 10% de los restaurantes, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, para los negocios. Siempre está también el amigo que tiene la super idea y aparte era el más inteligente de la universidad. Y te dice, oye, esta es la idea. Y tú dices, claro. O sea, pero Vince, claro que Vince. Pues el Vince era el más inteligente del salón, ¿no? Y le das tu lana y también las probabilidades están en tu contra. ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 nuevos emprendimientos truenan al año 1. Y al año 3 solo queda uno de esos 10 emprendimientos. Entonces, lo que tenemos que entender es la parte estadística de cada uno de estos negocios. Y la realidad es que las probabilidades en un restaurante, en un negocio y en este tipo de actividades son muy bajas. Nuevamente, no es que sean malas ideas, es que la probabilidad estadística es muy baja. Entonces, si tú quieres invertir en restaurantes, nuevamente, o busca un grupo restaurantero que tenga múltiples restaurantes o un fondo de inversión que se dedique a invertir en restaurantes y que tengan ese ojo clínico. O lo mismo para las empresas. Hay múltiples fondos de venture capital, de startups, que invierten en startups, que son muy exitosos, que invierten en las mejores startups. Ahora, a ellos les llegan, por ejemplo, a 500 Startups, estamos platicando el otro día con Santiago Zavala, que lleva ese fondo, le llegan 3,000 ideas de inversión al año. 3,000. Y él invierte en 10. Al año. Al año.
Wow. Entonces invierten el 0.03% de las que le llegan. Y nosotros nos llega la de Vince, que era el buenísimo del y ya de aquí invertí voy. al 100%. Entonces, claramente, nuevamente, es jugar contra Messi. Estamos jugando contra estos titanes, contra estos fondos de inversión que tienen procesos de inversión y que además saben que es un juego de probabilidades, que necesitan invertir en una cartera de muchas startups, de muchos restaurantes para que le peguen a las grandes. Y claro, cuando le pegan a la grande, pues le pegan, ya sabes, a Bitso, a Kavak, a Google, Claro. a Amazon, que son empresas que no dan una vez tu capital, dan tal vez 100 veces tu capital. Ya. Entonces terminan siendo negocios muy lucrativos, pero lo tienes que jugar de esa manera diversificada y a través de expertos. Me encanta. Oye, y si yo me quiero clavar más y quiero aprender más de ti, o sea, cuéntanos de tu podcast, de los servicios que tienes, o sea, cuéntanos un poquito de eso. Del Wealth Mastery. No, hombre, con muchísimo gusto. Pues miren, la verdad es que me pueden seguir en @JavierMorodo en redes sociales. Estoy en todas las redes sociales. Pueden seguir el podcast en Revolución de la Riqueza, principalmente en YouTube y en Spotify. Ahí tenemos increíbles entrevistas, como una que me eché con mi querido amigo Vince ya hace unos cuantos meses. Y tenemos un programa que ha sido increíble, del cual Vince fue de la primera generación, querido Sí. amigo. Te lo agradezco muchísimo Y es todo lo contrario, te lo agradezco yo a ti. por la confianza y por venir a compartir ese momento tan padre en mi vida, en el cual le enseñamos a la gente a invertir como los multimillonarios, a invertir como los family offices y a cambiar todas las creencias que tienen en torno al dinero, a entender su relación con el dinero, trabajar mucho en el propósito de cada quien, porque de nada sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes una visión, no tienes un propósito, y a trabajar en todas las otras cosas y áreas de tu vida en donde el dinero no puede comprar ciertas cosas, ¿no? Como la salud física, la salud mental y también una casa llena de amor. Entonces, trabajamos en la riqueza 360, como yo le llamo, y es un curso de 3 días en el cual estamos inmersos y además se forma una comunidad de gente increíble como mi querido amigo Vince. Y espero que también puedas venir, mi querido Alan. Sería genial que tenerte por allá. Pero bueno, los invitamos a todos a conocer este programa y a los que les suene y les vibre y nos quieran acompañar también a aprender a invertir como los grandes y a vivir como los más felices. Oye, y antes de despedirnos, tú me enseñaste que cuando uno platica con gente profesional o con gente que se dedica a invertir o que sabe jugar muy bien el juego del dinero, tú me dijiste que siempre hay que preguntarles, más allá de los consejos que nos puedan dar, en dónde tienen ellos Su su lana. lana puesta, cómo es tu portafolio de inversión, el tuyo, el del flaco. ¿Dónde está? ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones? Miren, mi portafolio de inversión es un portafolio de inversiones muy agresivo. Yo me dedico a esto y siempre hay que tener ese disclaimer, ese caveat. Pero yo estoy invertido cerca de un 40% de mi patrimonio en activos digitales, en fondos de inversión específicamente de criptomonedas y este tipo de activos, en los cuales tengo mucha diversificación, pero ahí tengo un porcentaje importante de mi dinero, ¿no? Y también, como contexto, pues viene, o sea, yo no invertí mucho dinero, pues ha convertido mucho dinero. Y eso que he vendido y diversificado porque creo mucho en que siempre hay que rebalancear los portafolios. Después tengo cerca del 30% de mi patrimonio en acciones, principalmente en ETFs. En ETFs, como les decía, como el Standard & Poor's 500, a mí me gustan mucho las empresas de tecnología. Entonces, la gran mayoría de mi dinero dentro de los ETFs lo tengo en el índice Nasdaq de las empresas de tecnología en Estados Unidos. También por ahí tengo algunas empresas chinas de tecnología que me parece que están en valuaciones interesantes y mucha diversificación nuevamente. Tengo un cacho en bienes raíces, sobre todo en fondos internacionales de bienes raíces, principalmente en Estados Unidos, en varios fondos que están ofreciendo rendimientos entre el 12 y el 15%. Lanzamos un fondo en Revolution Capital, en donde participó mi querido Vince también de temas de real estate en Estados Unidos. Entonces, esa parte es importante. Y yo también tengo cerca de un 20% en startups. Soy inversionista de cerca de 30 startups de manera directa. Soy ángel inversionista. Soy miembro del consejo en varias de ellas. Y también a través de fondos de inversión de los más grandes en México y en América Latina, como puede ser General Atlantic, es un fondo de casi 100 mil millones de dólares. Y algunos otros aquí en México, como Dila, como Nazca, como Cometa. La verdad es que estoy muy metido en la industria. Y por último, tengo un 10% también como mi fondo de ahorro y en dólares y en pesos, pero no en efectivo, nunca en efectivo y nunca al 0%. Exacto. En dólares, en Treasury Bills, que también se pueden comprar en plataformas digitales a través de ETFs, como es el SHV, si quiere la gente tener acceso a ese tipo de instrumentos. Y en México, en CETES. La verdad es que creo que es una muy buena manera de jugar ese activo. Pues ahí lo tienen, súper diversificado.
Le gusta el riesgo, pero evidentemente le gusta mucho la tecnología Pero y creo que... juega. Exacto. No, y también creo que la cosa está muy alineada con tus valores, tus sueños, tus gustos, ¿no? Ahorita cuando decíamos lo de las bienes raíces, si tu sueño más grande en la vida es comprar una casa, pues bueno, a lo mejor puede ser una buena idea cumplir tu sueño, no lo sé, pero sí es algo que viene desde el alma, ¿no? Pues, hermano, gracias. Mi querido Gracias Vince. por estar aquí. Muchas gracias. Querido Nos Alan. vemos en un nuevo episodio de Segundo Acto.